capítulo 23 de Lucas. Y mis hermanos, vamos a estar compartiendo en estas semanas. Se acerca el día de resurrección, allá conocido por el día de la coneja, el día de Easter y todo eso. Para nosotros, mis amados, es el día glorioso de resurrección. Amén, amén, amén. Donde celebramos no al conejo, pero a Cristo que hizo el conejo. Amén. Y sabemos, mis amados, que Él es el que vive, Él es el que hizo todas estas cosas posibles. Y vamos a estar hablando, hermanos, de las 7 palabras de la cruz de Jesús. Esas palabras que salieron de la boca, del corazón de Dios, a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a ver en esta mañana, mis amados, una de las palabras, bueno, la primera palabra que vamos a contemplar en este día, la encontramos allí en el capítulo 23 de Lucas. Y vamos a ver esta palabra que habla directamente al corazón de cada uno de nosotros, sabiendo, mis amados, que Cristo es el ejemplo único, a quien el modelo, a quien nosotros, ustedes y yo vamos a imitar. Y es por eso que podemos nosotros ver, dice la palabra de Dios en el capítulo 23, versículo 34, dice: Padre, perdónales, o perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una palabra que en este día ustedes y yo podemos presenciar es esa palabra intercesora de Jesús. Hermano, Jesucristo empezó su ministerio en oración. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra que Él fue bautizado por Juan el Bautista. Lo vemos en el capítulo 3, en los últimos 3 versículos del capítulo 3 de Mateo, donde Él viene a Juan el Bautista y Juan el Bautista lo toma y lo bautiza. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando salió del agua, se vino una paloma que vino y reposó sobre su cabeza. Y dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el capítulo 4, versículo 1, mis amados, dice la Biblia que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra: para ser tentado. Pero déjenme decir una cosa, hermanos. Antes de ser tentado, Él tuvo 40 días de oración y ayuno. Muchas veces, ¿cómo se dice? Ponemos la atención en la tentación de Jesucristo, pero muchas veces simplemente we overlook, simplemente lo pasamos por alto, de que Él estuvo en oración y ayuno por 40 días. Él empieza su ministerio, mis amados, en oración. Dice la palabra que Él está en este lugar orando a Dios, ayunando a Dios, pero también, mis amados, no solamente empieza su ministerio, pero aquí en la cruz del Calvario termina su ministerio orando. ¡Qué mensaje tan fuerte! La importancia, mi amado, de la oración. Y vamos a ver algo bien fuerte, hermanos, en la vida de Jesús en este momento. Porque aquí Jesucristo concluye. Aquí llega Él al término de su ministerio. Y lo hace en oración. Pero, hermanos, no es solamente una oración, sino que es una oración de intercesión. Y la palabra intercesión es orar por alguien más. Amén. Y qué tremendo, mi amado, que pues ustedes y yo oramos por personas, ¿verdad que sí? Oramos por a las personas que llegan a nuestra mente en un cierto momento y simplemente pensamos en ellos y tal vez les hacemos una llamada o simplemente oramos con ellos o oramos por ellos. Y es algo bien importante de esta palabra intercesión. Pero, mi amado, en estos momentos
El Señor Jesucristo está siendo clavado en la cruz del Calvario. Sus manos ya no pueden extenderse a tocar a alguien. Sus manos ya no pueden ser puestas sobre la cabeza o el cuerpo de una persona para ministrarles. Ya no puede. Él está con sus manos, con sus brazos clavados a la cruz del Calvario. Ya no puede hacer todo. Por más que quiera, ya no puede humanamente alcanzar a alguien y tocarle y salvarle y transformarle. Sus pies ya no lo pueden llevar a encontrarse con la gente, porque sus pies también están clavados en esa cruz del Calvario. Y saben una cosa, hermanos, usa lo que está a su disposición: la oración. Amén. Mi amado dice: Padre, Padre. Una cosa bien tremenda, mi amado, es que Jesucristo y su papá tenían una relación tan íntima, que Él en cualquier momento, que Él podía en el momento bueno, en el momento difícil, clamar: Padre. La primera palabra que sale de la boca de Jesús en la cruz del Calvario es Padre. Y usa lo que está en su disposición. Tiene el ministerio de la oración, alcanzando a la gente todavía. Aún, mi amado, en dolor y en tristeza y en golpes y todo lo que estaba sucediendo. Padre, lección número 1. Cuando usted le vaya mal, cuando tenga momentos difíciles y esté en tragedias o en caos, no se le olvide que la palabra que salga de su boca sea Padre, en el momento más difícil. Padre, tiene el ministerio de la oración intercesora y está alcanzando todavía, tocando al cielo para que el cielo toque la tierra. Padre, sus manos, sus pies, pero su corazón está alcanzando todavía. La segunda parte, hermanos, dice: Padre, perdón. Wow. Es una cosa, hermanos, que la oración, el ministerio de la oración perdura a todos otros ministerios. Y le voy a decir, mi hermano, porque la oración no tiene límites. Usted puede orar aquí y tocar a alguien allá en el hospital. Puede orar aquí y tocar a alguien allá en Dallas. Puede orar aquí y tocar a alguien allá en otro país, no importa. Pero la oración no usted la puede contener. No la pueden limitar, no la pueden cerrar en 4 paredes. Usted ora y Dios hace allá y allá y más allá. Gloria a Dios. Hermanos, es el ministerio. Hermano, Jesucristo nos está enseñando ahí en ese momento de: Padre, perdón. No pidiendo perdón por Él mismo, sino por aquellos que le estaban haciendo daño, sino por aquellos que lo estaban lastimando, por aquellos que tomaron su tiempo y su lugar en darle uno y darle otro y golpearlo de esta manera y de la otra, estirarle los cabellos. Y hermanos, fue algo tremendísimo y Jesucristo los está viendo y dice: Padre, perdón. La oración, el ministerio de la oración tiene un alcance fuera, más allá de lo que usted puede alcanzar con sus manos y con sus pies. Porque no estamos ahí, no podemos ir allí. Por ejemplo, en este caso, mi madre está en el hospital, no nos permiten estar allí, pero la oración entra. Gloria a Dios. Así como hemos orado, hermanos, por varias personas, el Señor ha hecho grandes milagros y prodigios y señales. Y hermanos, el Señor ha obrado porque alguien oró a Dios. Que la oración no tiene límite. La oración no tiene área, no tiene área de millas. No se puede contener, porque nadie está fuera del alcance
Gloria de a la Dios. oración. Amén, amén, amén. Qué tremendo es, mi amado, cuando usted ora por alguien que él o ella le ha pedido: por mí no ores. Y usted ora por él o ella, y no importa que le dijeron que no orara. Déjeme decir una cosa, hermanos: Dios obra porque Él obra. Porque la oración es poder, hermano. La oración tiene poder, eso es poderosa, mi amado, porque es el contacto que toca o que une al cielo con la tierra. Y mi amado, usted ora: Señor, toca, Señor, cambia, Señor, obra, Señor, transforma, Señor, sana. Y el Señor lo hace. Y sabe una cosa, mi amado: la oración que ustedes y yo, Jesucristo nos está mostrando en la cruz del Calvario, algo, un principio tan tremendo, que Jesús no solamente está orando por aquellos que le están haciendo daño, pero también, mi amado, lo incluyó a usted y a mí cuando estaba con sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Dice la palabra de Dios que Jesucristo está orando con su Padre, está platicando con su Padre, y Él habla con Dios y le dice al Señor: Señor, mas no ruego solamente por estos que están aquí enfrente de mí, sino también, Señor, por aquellos que han de creer en mí por la palabra de Gloria a ellos. Dios. Oh, mi amado, el Señor oró por usted. Fíjense, hermano, oró por usted 2000 años y fracción. Mi Padre, gracias. Por usted y por mí. Y usted ni cuento. Ni usted ni yo no estábamos aquí. Bueno, no estábamos aquí presentes, pero en el corazón de Dios ya estaba orando por ustedes. Fíjense, hermanos, algo eso, porque la oración no tiene ciclo, no tiene barreras, no tiene espacio. No, hermanos, la oración alcanza más allá. Una pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros tenemos personas en la familia de nosotros que ya no están con nosotros, pero oraron por nosotros y el Señor ha contestado sus oraciones? Porque ¿cuántas veces, mis amados, se oró por nosotros, se oró por mí? ¿Cuántas veces, hermanos, haya andado yo cerca o lejos de Dios, Dios como quiera alcanzó? Por eso, mi amado, no se rinda, no deje de orar, no deje de llevar a Dios su petición, no deje de llevar a Dios su necesidad, no deje de orar por aquella persona, por más mal que le haga. Ore. Dice la palabra de Jesucristo hablando: dice: Padre, perdón. Dice la palabra: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, perdón. Pero fíjense, hermanos, no termina allí. Ese es un ministerio de la oración. Pero ahora vemos en lo que sigue, vemos que es un ministerio de profecía. En el capítulo 53 de Isaías, el versículo 12, hermanos. Isaías, 750 años de que Cristo viene a estar aquí en el mundo, antes de que Él aparece en el mundo físicamente, porque Él ya estaba aquí. Pero fíjense, hermano, físicamente, el versículo 12 dice así su palabra: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y fíjese lo que dice aquí, hermanos: y orado por aquellos que le hacían daño, por aquellos que lo estaban golpeando. Profecía, mi amado, un cumplimiento de la profecía de parte de Dios, de que ellos podían ver, de que ellos podían experimentar, y Cristo Jesús estaba cumpliendo con esa profecía que Dios le había dado a Isaías en el capítulo 53. Oró, o habiendo orado por sus transgresores. Y aquí dice la palabra
Padre, perdónalos. Lección número 3. Y bien, y vemos allí, hermanos, que dice aquí es el ministerio de Jesús a la gente. Él se identifica con la gente. Él se pone en el lugar, dice la palabra, si lo pudiéramos, ¿cómo se dice? Separar, es Padre, perdón a estos. Perdón a estos. Pero dice, perdónalos. Por primera vez, mis amados, en el ministerio de Jesús, Él le pide al Padre que les perdone. Ustedes y yo podemos ver o podríamos pensar que son pecados de ignorancia, que son pecados que la gente no sabía lo que estaba haciendo, porque no sabían que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo mejor podríamos pensar que lo que hicieron fue en ignorancia. Pero hermanos, aún el pecado de ignorancia tiene su precio. Debieran haber sabido. Porque hermanos, fíjese bien, ellos debieran haber sabido que este hombre que estaba entre ellos era quien decía él que era. Pero por la dureza de sus corazones no lo recibieron de esta manera. Debieron haberlo sabido, hermano, porque había profecía. Esta gente que estaba al frente de Jesús, hermanos, eran personas que conocían el Antiguo Testamento. Había profecía tras profecía y había cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús, y ellos no lo vieron, no quisieron saber. Pero ellos debieran haber sabido quién era Jesús. Porque la profecía, la palabra, nos enseña quién es Jesús. Tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, hermanos. Ellos habían visto a Jesús vivir entre ellos por 3 años. El testimonio de Jesús, la vida perfecta de Jesús. La Biblia dice que Él vivió entre nosotros y sin pecado. Fue al matadero, fue el sacrificio sin pecado. En estos años que Él estuvo aquí, no pecó. Así que ellos podrían haber sabido viendo la vida de Jesús. Su vida perfecta, un testimonio puro delante de ellos. Pero si no podían ver las profecías o su vida perfecta, podrían ver su ministerio. Había tanta evidencia, mis amados, de las obras de Jesús alrededor del pueblo. Había tanta evidencia, había personas sanas, había personas salvas, había cojos caminando, había ciegos viendo, había sordos oyendo. Hermanos, había cosas, hermanos, que el Señor había hecho. Y si la gente debiera haber querido saber, podrían ver los milagros y los prodigios, las señales y los milagros de Cristo Jesús. Pero no lo vieron. Y lo más triste, hermanos, es que en 2021 se repite esto. Tenemos la escritura. Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese? ¿Para qué hablamos de Él? No, pues Él es el Hijo de Dios. Bueno, es el Hijo de Dios que tú dices. Y la Biblia, ¿quién la escribió? Y cosas como esta, hermanos, la gente no pone atención a la misma escritura que en aquel tiempo no se puso atención. Ok, ve la vida de Jesús. Yo no creo en Jesús. Yo no creo que Él vivió. Yo no creo. Es más, yo creo que Jesús era un maestro, un rabí, una persona, un profeta, pero no el Salvador del mundo. Entonces vean,
las personas, a los drogadictos que han sido salvos. Vean a aquel que estaba en cama y ya el Señor lo levantó. Vean la obra de Dios en la vida y en los corazones de los que Él ha cambiado. Pero no. Hermanos, aquí quisiera detener un momentito. Si Jesucristo viniera en 2021 y Él fuera al Congreso de los Estados Unidos y al Senado de los Estados Unidos y a la Casa Blanca de los Estados Unidos, lo volvieran a crucificar. Si llegara a unas iglesias ahora, a unas iglesias, yo creo que a unas iglesias, lo crucificarían de nuevo. Porque no creen la palabra. Yo no sé si usted escuchó esta semana. Yo voy a compartir algo con ustedes y Estados Unidos está enfermo, hermanos. Estados Unidos tiene una enfermedad que si Dios no interviene es una enfermedad terminal, fatal. Se levantó un senador de Florida y les leyó la palabra de Dios, diciéndoles que esto estaba sucediendo, que como pueblo cristiano que es Estados Unidos, fundado en los principios de la palabra, que ya Estados Unidos se había alejado de tal manera de eso. Y se levantó el que estaba, el dirigente, el que estaba al frente, y dijo las palabras: la voluntad de Dios, de cualquier religión, no es concerning, no nos concierne a nosotros en el Congreso de Estados Unidos. Esas palabras, hermanos, esas palabras a mí me hicieron temblar. Porque, mi amado, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Aún en este día se repite lo que le hicieron a Jesús en aquel tiempo. Jesús, tú no eres nadie. No te vamos a considerar. No vamos a tomarte en forma. No vamos a tomarte en serio. Tus palabras, tu consejo, tu voluntad aquí no importa. Ignorancia. ¿Cómo se dice defiance en español? Defiance. Desafío. O será un desafío. Será un desafío a Dios. Mis amados, aún ahora se repite de que no quieren ver las profecías, no quieren ver su testimonio y no quieren ver el ministerio de Jesús en la obra que está sucediendo. Y Pedro no lo pasa por alto, mis amados. Cuando él tiene la oportunidad de compartir, él les avienta. En el capítulo 3, versículo 17 de los Hechos, Pedro está en Jerusalén, lo están acusando de cosas, ¿verdad? De que no hable él de Cristo, diciéndole que no. Pero fíjense, hermanos, él les avienta la palabra, él les avienta y les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también sus gobernantes, por ignorancia. Pero, hermanos, la ignorancia tiene su precio. Dios no va a excusar. Dios no va a dar por alto de que uno no sepa. La lección número 4, hermanos, dice la palabra: porque no saben lo que hacen. Amado, Jesucristo en la cruz del Calvario es un ejemplo vivo. Hermanos, hagan de cuenta que usted está con una cámara a la orilla de la cruz
usted tiene la cámara en Cristo Jesús, en la gente que está alrededor de él, que lo ha golpeado, lo ha desafiado, hermanos, lo han clavado en la cruz del Calvario, y Jesús dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Un ejemplo vivo de la palabra de Dios, de su palabra. Lo que sucede, hermanos, es que siendo que Él es el ejemplo vivo, nosotros, ustedes y yo, necesitamos llevar esto del perdón adelante, hacer lo mismo. Y qué difícil, hermanos. Platicando ayer, estábamos aquí mis hermanos y yo, y me preguntó uno de mis hermanos: oye, ¿qué vas a compartir mañana? Y ya le dije: voy a hablar de la palabra de Jesucristo, de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice: para mí eso sería bien difícil, porque yo era muy difícil. Pero hay que, hermanos, dice la palabra que hemos sido perdonados para perdonar. Amén. Aleluya. Jesucristo, hermanos, es un ejemplo vivo de lo que estaba sucediendo en la vida de ellos, en la vida de los que estaban alrededor. Es un ejemplo de amor, de consagración y de obediencia. Fíjense, hermanos, en el capítulo 5, a ver, si es el capítulo 5 de Mateo, Jesucristo le habla con sus discípulos. Ahora, esto sucedió, hermanos, cuando Él estaba todavía caminando entre los discípulos, enseñándoles, mostrándoles su palabra, mostrándoles su vida, mostrándoles el camino. Y en el capítulo 5 de Mateo, versículos 44 en adelante, dice Jesús a sus discípulos. Pregunta, hermano, pregunta: ¿usted es discípulo de Cristo? Amén. Ok, fíjese lo que nos dice a nosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Párale ahí, Señor. Párale ahí. Amad a nuestros enemigos, Señor. Pero ¿de qué hablas? ¿Cómo dices tú, Señor, que ame a mis enemigos? Ahí es donde se muestra, hermanos, de quién somos. Fíjense, pero no solamente eso, hermanos. Dice: bendecid a los que os maldicen. Alguien te maldice y tú simplemente te volteas y dices: Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya voy yo también, déjame darte unos. No, eso no. Pero fíjense, hermanos, Jesucristo le está diciendo al pueblo, a los que están allí con Él, dice: amen a vuestros enemigos y bendigan a los que os dicen, pero haced bien a los que os aborrecen. Pero no se acaba allí, hermanos. Fuera bueno que nomás eso dijera. Dice: pero oren también. ¿Por quién? Por los que los hacen mal y los persiguen, los ultrajan, los maltratan y los persiguen. Dice: amad, bendecid, haced y orad. ¿Sabe una cosa, hermano? Jesucristo pone eso en full display, para que todos lo vean. Esto que está aquí, Él lo dijo a los discípulos y llegó el momento donde Él lo vivió. Porque no se acaba allí, hermanos. Sino en el versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? Pues qué bonito, tú me amas a mí, gloria a Dios, yo también te amo a ti. Pero tú me aborreces a mí, pues vámonos para afuera. Tú me aborreces a mí, dice la palabra: ama a aquel que te aborrece. Y Jesucristo es un ejemplo vivo de este versículo, mis amados. Y nos dice a nosotros también que lo hagamos. Pero no solamente nos dijo que lo hagamos, sino que nos enseñó a hacerlo. Como la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no se acaba allí, hermanos. Y si saludas o si hablas solamente con los hermanos, solamente, pues qué diferencia hay. Que nos hablemos nosotros nada más, sino así. Y si alguien que no es hermano, pues no, a ese no le hables. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué sucede, mis amados? Que
porque nos conocemos o porque somos hermanos en Cristo, ahora sí vamos a, sí, gloria a Dios y amén, 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 pero no amamos o no invitamos al de afuera a que entre a nuestro grupito. Sucede, hermanos, ¿verdad que sí? Sucede que entra alguien de afuera y usted tiene su grupito, están 4 o 5 personas, hombres o mujeres, no importa, o mujeres y hombres, y viene alguien de afuera y como que ¿tú la conoces? No. ¿Tú? Tampoco. No, yo no lo conozco. Bueno, vamos a... y sucede, mis amados, que no lo incluimos a la persona. Dice la palabra, si solamente se lo dais a vuestros hermanos, entonces ¿qué? ¿Eso no lo hacen también los gentiles? Digo, aquellos que no conocen a Cristo no hacen eso, y que no se hablan entre ellos y no hablan a aquellos que no los quieren. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados, un ejemplo vivo de Jesús, que lo está Él practicando. Lo dijo y en la cruz nos lo muestra. Déjenme concluir con este versículo que ustedes y yo lo vemos en la oración modelo de Jesús, en el capítulo 6, versículo 12 de Mateo. Jesucristo les dice a los discípulos, cuando oréis de esta manera. Pero en el versículo 12 dice, Señor, y perdónanos nuestras deudas. Señor, perdona mis pecados, como yo también perdono los pecados de... Aleluya. Qué bendición, qué privilegio de que como Cristo nos enseñó, nosotros también extendamos. Señor, perdona mis deudas, como yo también perdono a aquellos que me deben a mí. Hermanos, Jesús intercediendo por sus transgresores, mis amados, es un llamado. Pienso que es un llamado a que ustedes y yo hagamos lo mismo. Que la oración de cada uno de nosotros sea, Señor, yo quiero ser como tú. Hay un hermano que escribió, con esto hay un hermano que escribió un canto y él lo habla de su hijo, y es que el canto es como una oración. El canto dice estas palabras: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Señor, ayúdame a caminar en tus pasos, porque mi hijo quiere caminar en mis pasos. No es así, mis amados, el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Señor, ayúdame a ser como tú, porque alguien está viendo la vida de nosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, pero muchas gracias por tanta bendición, por amarnos como nos amas, por enseñarnos tu palabra, Señor, con ejemplo, no solamente tu palabra, sino que nos lo mostraste, Señor, en la cruz del Calvario.
Y Dios bendice a tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser como tú. Que te traigamos gloria y honra a ti. En ese nombre que es sobre todo nombre.